Muy buenos días, queridos televidentes. Estamos aquí en el Ministerio Reino de Paz haciendo nuestro primer webcast. Esperamos de que sea de bendición para ti y para tu vida. El día de hoy vamos a hablar sobre el día de reposo. El día de reposo, sábado, en el hebreo original significa eso mismo, día de reposo. Y 6 días trabajó Dios y descansó el séptimo día. Génesis 2:2. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había criado y hecho. O sea, que Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó a manera de ejemplo, ya que Dios no se cansa. Y bendijo Dios el día séptimo, esto es, toda bendición es dada sobre este día. La pregunta es, ¿por qué el séptimo día? ¿Por qué no el sexto? ¿Por qué no el quinto? Esto es parte del misterio de este día, que no es aún revelado su significado, sino hasta que la revelación progresiva de Dios se completa con la persona de Jesucristo. Pero está establecido que el hombre trabaje 6 días y descanse el séptimo. Aún no podemos dar a esto mayor significado hasta que analicemos otros versículos que den luz al significado de este día. Ciertamente el pueblo de Israel se le enseña a que se consagre o a que consagre este día de los otros días de la semana. Deuteronomio 5:12, por ejemplo, dice así: guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Haciendo la observación del día de reposo como un estatuto perpetuo con pena de muerte a los violadores. Este día no se habría de violar ni para hacer alimento. Todo trabajo cesaría en este día. Todos estaban avalados a este día o a esta regla, y no había exención, incluyendo los animales y los esclavos. En Éxodo 16:23, por ejemplo, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás de toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandato como estatuto resalta la importancia de este día ante Jehová Adonai y lo energético y estricto que es Dios con esto. Por ejemplo, en Éxodo 31, versículo 14 en adelante, lee así: este era un día dedicado al Señor para meditar en él, adoración, adorable, etcétera, etcétera. Isaías 58, versículo 13: no para hacer nuestro deseo ni gusto, sino este día era consagrado para Dios. El propósito principal es como señal del pacto, donde Dios santifica a su pueblo y sirve a la vez como recordatorio. Éxodo 31, del 13 al 14. También en este día se ayunaba, según Levítico 23:32. Dice así: y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre ti
entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Versículo 14, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella alma será cortada de medio de sus pueblos. En las Escrituras, otras fiestas también vinieron a significar o a celebrarse como el día del reposo. Por ejemplo, el día de la celebración de la salida de Egipto, o la Pascua, el día del sacrificio para el perdón del pecado, o el día de la expiación, la celebración de las fiestas, de las semanas y las fiestas de las trompetas. Son algunas de estas fiestas que también significaban o se celebraban igual al sábado, no se hacía ningún tipo de trabajo. En todas estas fiestas caen en un múltiplo del número 7. En Levítico 23, del 10 al 44, todos estos, si vemos en detalles, todo cae en un múltiplo de 7. Hay un significado profundo en todas estas celebraciones. Todas si son minuciosamente estudiadas, apuntan a un aspecto de la persona de Cristo. Así que el pueblo, siempre que estuvo bajo la obediencia a Dios, siguió guardando el sábado o día de reposo. Ezequiel también habla sobre guardar la luna nueva como memoria para la celebración de la alabanza al Señor, según Ezequiel 45:17. Cuando Jesús es revelado, Él también revela algo nuevo sobre el día de reposo, algo que estaba oculto, pero que siempre estaba allí, diciendo en una ocasión para qué fue hecho este día, que fue separado. Mateo 12:1 nos habla de cómo Jesús, que observa todos los mandatos de la ley, yendo caminando de un lugar a otro en el día de reposo, se encontraban los discípulos o sus discípulos hambrientos y cansados, y pasando por un sembradío de trigo, los discípulos, arrancan granos a medida que se metían entre los surcos de este sembrado, y se lo metían a su boca y comían del grano. Para el observador común, esto podría parecer una violación a la ley de Dios, pero como Él explica, Jesús, no lo es. Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús con los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído, dice Jesús, en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo? Queriendo decir que los sacerdotes trabajaban durante su oficio de sacerdocio y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Queriendo decir que él consideraba ninguna ofensa de los apóstoles porque estaban comiendo del grano. El Señor es el Señor del día de reposo, dando a entender que hay ciertas ocasiones en que el día de reposo se puede violar sin culpa.
Por ejemplo, los sacerdotes que trabajaban una vez más con las ofrendas literalmente violaban el día de reposo. Más aún, David, cuando estaba hambriento, también profanó este día, comiendo del pan de la ofrenda de Dios, mas no murió. Y otro punto mencionado en este pasaje es que Jesús es el Señor del sábado o el día de reposo, y mayor que David es Él. Si Él no condenaba a los discípulos, tampoco ellos tenían derecho de condenar a los discípulos, refiriéndose a los fariseos. Aquí está uno de los misterios del día de reposo, que este día fue integrado en la vida del pueblo de Israel para Él, para Dios, para Jesús, como si Dios incrustara en su diario andar el pensamiento de este día, ya que todos los actos individuales y colectivos de Israel como nación y como habitantes giran en torno a este día, el sábado. En una ocasión, los fariseos le preguntaron a él, Señor Jesús, si era lícito sanar en el día de reposo. Ellos decían para ver si caía en fomentar la violación de la ley, así poder acusarlo de falsas enseñanzas. Con respecto a esto, Mateo 12:9 dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el sábado? Y él les dijo, no, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, le dice Jesús. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él le extendió y le fue restaurada, sanada como la otra, y salidos los fariseos tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Es interesante que este mismo día de reposo que Dios manda es el día que es utilizado para acusar a Jesús y crucificarlo. Y el Señor Jesús sanó al hombre de la mano seca y el día de reposo, y fue esto lo que utilizaron para crucificarle según Juan 5:18 y 9:16. El Señor hace énfasis en que en el sentido de que este día o el día en que es de hacer el bien. No hay culpa al que viola este día, siempre y cuando no es para un lucro personal, sino para el bienestar del prójimo. En este caso, la necesidad del hombre en la mano seca de ser sanado es una razón sumamente poderosa para violar este día. Y además acusa a los fariseos de hipócritas, porque ya que ellos mismos salvarían a sus propias ovejas o del rebaño con tal de no perderlas sin importarles si es día de reposo o no. ¿Cuánto más vale el alma de un hombre que necesita ser salvo? No es casualidad que la resurrección del Señor fue después de un día de reposo. Y ahora los creyentes se reúnen el primer día de la semana o domingo, según Juan 20:19 y Hechos 20:7. En el Nuevo Testamento vemos que los tiempos de los apóstoles había una gran controversia si era o no necesario guardar el día de reposo. En los días de reposo también se reunían los apóstoles para estudiar la palabra y para celebrar a Dios, Hechos 13:42, igual que lo hacían los judíos, y Hechos 18:4. Pablo es el que más luz nos da a la evaluación del significado más profundo de este día sábado. En Colosenses 2:8, por ejemplo, dice así:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a lo rudimentario del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo. Principado y potestad. Dice el versículo 11, en Él también fuisteis crucificados, con circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados en Él y en el bautismo, en Él, cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, que en un nuevo orden de cosas, ya que Jesús murió por nosotros en la cruz, Él es nuestra circuncisión y también nuestra resurrección por medio del poder de Dios. Y más adelante también dice el capítulo 2 del libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir para el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Este es uno de los argumentos más fuertes en cuanto a la observación del día de reposo. Pablo quiere decir que este día de reposo es en Cristo mismo. En Él es el reposo de Dios. Porque no es por obras que somos salvos, sino por la gracia de Dios. Él es quien es. Él es Dios. Lleva al pueblo por el desierto tras sorprendentes obras en el desierto. El pueblo continuó quejándose al Espíritu Santo de Dios y es el Espíritu Santo que juró no dejarlos entrar en la tierra prometida y les obligó a pasar 40 años en el desierto. Aquí el Espíritu Santo habla como Dios y dice que le enojaron tanto que no les permitió entrar en su reposo, en el reposo de Dios. La tierra prometida se vuelve un tipo de reposo temporal, pero el reposo permanente es la nueva Jerusalén en Dios, donde no habrá obras, sino descanso de las obras. Salmo 95, 7 al 11 dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Quedamos que el que reconoce el camino del Señor entrará en el reposo del Señor, donde Él será nuestro proveedor y consolador. Hebreo 3:7 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿Quiénes fueron los que
habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:3 dice así: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así también del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puestos que la falta que algunos entren en él, y aquellos que quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Lo que nos impide entrar en reposo o en el día de reposo no es observar el séptimo día o no, sino la obediencia a Dios, o la desobediencia en este caso. Dios es claro en su palabra, y el énfasis está: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice en alguna parte en el libro de Hebreos, versículo 8, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es? Por fe en Jesús se entra en el día del Señor, para descansar las obras como el Señor lo hizo, cuando ya había terminado la creación. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, dice Pablo, entonces entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice la palabra. Las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que rendir cuentas. Aquí claramente las Escrituras nos habla sobre cómo el Espíritu Santo habla como Dios, y que su voz no debe de ser ignorada, pues Él es el que en Él está el reposo. El reposo no estuvo en la conquista de la tierra prometida lograda por Josué, lo que nos apunta a otro día de reposo, que es por Jesús, en Jesús. No hay obra que salve porque está la salvación por el sacrificio del Señor. Mas, sin embargo, hay un reposo que es alcanzado cuando nos muramos en Él, o en el Señor, o seamos arrebatados. En sí, el día de reposo fue instituido para apuntar directamente a la obra de Jesús, la obra culminante en la cruz del Calvario. Su importancia crucial, pues, es toda actividad revolvía en torno a este día, así como lo que hacemos debe de revolver en torno al Señor Jesús. En resumen, entramos en el reposo de Dios por medio de la salvación cuando se concretice en nuestras vidas.
Espero que estas palabras han sido de instrucción y de edificación para usted. Dios le bendiga, continúe sintonizándonos la próxima semana en el próximo webcast de Radio Reino de Paz.